linda letra, qué linda melodía y qué linda conjunción del guaraní con el español también, ¿verdad? ¿Vos, Karen, qué opinás de eso? Maravilloso. Lo único que podemos decir es eso. Impresionante la forma en que cantan y la letra. Es preciosa. Sí. Y la conexión también, ¿no? Sí. Imposible no conmoverse con una letra como esa. ¿Qué tal el público con el guaraní? Uy, súper bien. Tenemos una historia súper linda. Obviamente acá que hablamos del guaraní, la gente sabe, ¿verdad? Cuando viajamos a Colombia, 2022 fue eso, Sí. 2022, que viajamos a Colombia, que les estaba contando, nosotros hicimos un show abierto al público allá en un bar y hubieron, ponerle que 80 personas o 100 personas, de las cuales solo 2 eran paraguayos y el resto eran colombianos. Y nosotros igual cantábamos polka, igual cantábamos nuestras canciones. Tenemos un tema que se llama Viaje al Interior también, propio, que también tiene Yopará. Y vos le veías a los colombianos cantando en guaraní, porque ellos de los viernes de Peña se aprendieron las canciones, se aprendieron las palabras en guaraní, y cantaban, y yo les miraba desde el escenario y decía, no va a ser. Y después cuando se sacaban fotos, nos decía, mira, yo no entiendo el guaraní, pero yo también soy acá del interior de Colombia, entonces yo también viajo al interior, entonces yo me puse a investigar qué significa Cunú, qué significa todo eso, y nosotros ahí, llorando yo otra vez, siempre nos conmueve bastante, porque imagínate que acá, ok, ¿verdad? Pero que en otros países también se aprendan nuestras palabras, me parece hermoso. Categórico, ¿no? 100%. 100%. Bueno, señores, tenemos... Yo quiero seguir escuchando, no sé. Sería bueno, señor, Pues, claro, no sé si quiere hablar de ellos también, no sé. Sobre todo felicitarles, ¿verdad? Sí. Porque hay una cuestión que hoy no podemos negar, no podemos dejar de ver, y que hay toda una generación de gente joven que hace música, que hace arte en Paraguay, y toma como bandera el guaraní. ¿Verdad? Que ese es un elemento tan importante de identidad y también de soberanía. ¿Verdad? Por eso que escucharlos a ustedes, que son jóvenes, escuchados también ustedes por los otros jóvenes, se convierten un poquitito en el punto de mira, en la referencia, en un ejemplo a seguir. Entonces, hoy, así como ustedes, yo sé perfectamente, hay muchos otros jóvenes y niños que están cantando guaraní. Eso lo hay mucho a los festivales, recordando acá con el doctor Neri Peña a Guarambarí y a Emiliano, el festival de Tacuané, donde uno ve criaturitas, tendrán 3, 4, 5 años cantando guaraní, ¿verdad? Y eso es lo que en este caso yo particularmente valoro muchísimo, porque ustedes no solamente hacen música para los de adentro en Paraguay, acaban de contar, yendo allá, inclusive ya gente que les decía a ustedes, estoy aprendiendo gracias a la canción de ustedes. Y eso los hace grandes, mucho más grandes a ustedes, porque por una parte se identifican, ¿verdad? Y yo con la letra nomás quiero decir algo importante, que si le llegó a ser papá le llega a cualquiera, ¿verdad? Son palabras muy sentidas las que dicen. No es simplemente cantar. A veces uno escucha una canción y escuchó la canción. Pero hay otras veces que uno escucha, sea cual sea la canción, en este caso una que tenga contenido y que impresione, y eso causa una emoción muy profunda en la persona que escucha. Es verdad que la música está pegando en el sector joven. O sea, hoy los jóvenes le consumen a Marshall, le consumen a Sola, Tierra Adentro, Cachiporro mismo tiene su tema donde usa mucho el guaraní, ¿verdad? Qué lindo Mbojara, y le cito Mbojara porque el profesor Neri Peña también es un intelectual, pero la lucha personal de Mbojara es conservar el guaraní y sus raíces. Por eso es que estaba diciendo que ellos representan a una generación que hoy asumen el valor que tiene el guaraní y los elementos que conforman nuestra identidad. Porque en cada letra que ellos cantan es como que uno está viendo ese Paraguay. Y eso es justamente lo que yo creo que tiene como mérito, como gran valor la música. Y en este caso la composición que ellos hacen. Porque muestran lo que somos, ¿verdad? Y esa forma de ser tan particular que tenemos, ¿verdad? Porque ese asado está en todos lados. Es imposible hoy, por más lluvia o lo que sea, el asado clásico, ¿verdad? Mandihuacú allí, si se puede una sopa paraguaya y que venga al fin del mundo después, ¿verdad? Así nomás.